los Corintios en el capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer, el capítulo es cortito, son 13 versículos solamente. Vamos a leerlo completo, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y que nos hable el Señor acerca de lo que Él quiere que hoy quede en nosotros. Dice así, ¿ya estamos ahí? Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, o sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, con D minúscula, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y a su conciencia, siendo débil y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Vamos a orar. Y Señor, nuevamente te pido que quites todas las distracciones que haya, Señor, en nosotros, lo que pueda interrumpir, Señor, el recibir tu voluntad claramente, Señor, incluso nuestras propias interrupciones, el tema de bloquearnos a la instrucción, a esto no es para mí, o yo no quiero escuchar esto, simplemente háblanos al corazón y sabemos que lo haces con palabras de amor, con palabras que confrontan, con palabras que nos hacen ver si estamos en pecado, Señor, pero para precisamente apartarnos de eso, Señor, y acercarnos a ti, Señor, a que seamos limpios nuevamente en Jesucristo y podamos caminar de tu mano libremente, conscientes de que estamos en el mejor lugar. Dios, guíanos a través de este tiempo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es interesante, recuerda, contexto. No debes de perderte la instrucción desde el primer versículo de esta carta, porque entonces ya sacamos de contexto, ya encontramos un buen pretexto para entender otras cosas si lo quitamos del contexto de toda la carta. La carta es una respuesta de Pablo a cartas que él mismo recibió en cuanto a lo que estaba pasando, y no era solamente Pablo, mira, la iglesia está creciendo padrísimo y todos están creyendo en Jesucristo y todos caminan en la fe y el pecado se ha apartado de todo, lo han dejado fuera y ya, la vida transformada de todos por el poder del Espíritu Santo. No es Pablo, ya metieron el pecado hasta la cocina, ¿sí? En la iglesia ya está. Aquí mismo está el pecado, son casos como estos, ¿sí? Y aquí hay gente que no quiere cuidar unos a otros, por lo mismo se está haciendo, ahora sí que diríamos chilaquil de doctrina, o sea, cada quien trae lo suyo y todos los mezclan todo contra todo.
malo, ¿sí? Malo. ¿Por qué? Les he platicado, hay iglesias, y seguro las conoces, seguro incluso has estado ahí, o incluso tal vez naciste en esos lugares, de nuevo, ¿sí? No que sea el hospital donde te dio una luz, sino naciste de nuevo ahí. Y sabes que en algunas se utilizan faldas largas para los domingos, para los días que se reúnen, sea el día que sea. Algunos usan velos, algunos bailan, corren alrededor, hacen un ejercicio tremendo. Aquí no podríamos, está muy chiquito, pero terminan sudando antes de siquiera la palabra, ¿sí? de llegar a la palabra. Sí sabes de esas iglesias, ¿no? Y otras en las que tienes que ir traje, corbata, zapatos bien boleados y bien peinadito, y si acaso ven algo diferente, vas para afuera. O sea, hay todos estos tipos de iglesia. Calvary se queda así como que en medio. No nos vamos por el legalismo, no menospreciamos ni el vestirse bien, ni el estar bailando, al contrario. Cada quien tiene libertad de hacer esas cosas que no alteran o que no son esenciales para la salvación, ¿sí? Ya si en los temas esenciales como un solo Dios y como un Salvador Jesucristo, como un solo mediador también el mismo Jesucristo, ¿sí? Como un nacimiento virginal, como cosas que son esenciales, la muerte propiciatoria en la cruz por nosotros, el derramamiento de la sangre de Jesús por nuestros pecados, todas esas cosas esenciales, si no son predicadas o son alteradas, eso ya es otra cosa, ¿sí? Jesucristo no es Dios, algunos lo dicen, ese tipo de enseñanzas no son las que tienen que tener cuidado la gente. Sí, hay quienes se llaman cristianos, pero realmente no ven a Jesucristo como Dios, no ven las enseñanzas que nosotros tenemos en la Biblia, no las ven como el único manual para nosotros y la única dirección de fe y conducta para nuestra vida, sino que tienen el otro libro de él, ¿sí? O tienen a su profetisa o profeta que les ha descrito todas las cosas que tienen que creer, ¿sí? Estamos hablando de los del séptimo, de los sábados que tocan todas las puertas, de los que andan combinados en las calles, presentándote todos ellos y muchas más, ¿sí? Que no tienen una enseñanza bíblica como está aquí. Entonces, por eso les decía, llega un momento en que Pablo, o sea, aquí ya agarraron de todo, ¿sí? Entonces hay quienes sí saben lo que tienen que hacer, pero por lo que dice al principio, sí saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, o lo hacen mal, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, está hablando desde el pecado de este hombre que tenía la mujer de su padre, o sea, desde ahí vamos, pero se está yendo a temas más cotidianos y que tal vez no les dan la misma importancia. Por ejemplo, el hecho de los alimentos que vamos a ver en este tema, ¿sí? Ya hablamos en las semanas anteriores de los matrimonios, de la soltería, de incluso el yugo desigual que llega a haber entre los creyentes. Entonces ya vimos esas partes. Ahora, y son preguntas que le hacían a Pablo, y son preguntas que muchas veces tenemos en la iglesia como creyentes. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué quiere Jesucristo acerca de esto? Si estoy haciendo bien o mal en esto, ¿no? Y le están escribiendo para que les quite estas dudas, y llega a este punto, ¿no? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, tocando este tema, hermanos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. A los que les estoy escribiendo, a los que les estoy hablando, a los que están aquí no son nuevos, la mayoría no son nuevos. Algunos tal vez sí tienen un poquito menos de tiempo, pero
les está hablando de esta manera. Todos tenemos conocimiento, todos sabemos qué son los ídolos y que lo que se les sacrifica hacia ellos es su onda, pero realmente con Dios no tiene nada que ver, porque con Dios Él purificó todo y lo de si se lo dieron a tal Dios, a tal otro Dios que ellos consideraban, sí, no pasa nada si te lo comes, pero tú tienes conocimiento. Pero el conocimiento, dice en la segunda parte de ese versículo, no tiene que ir por encima de él. ¿Qué? Lean ahí en el versículo 1, el amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y qué buscamos en la iglesia? La edificación. ¿Recuerdas qué es la edificación? Dice Dios a través de Pedro que somos piedras vivas. El fundamento, la piedra de salvación es Jesucristo. Y sobre esa roca, sobre ese fundamento firme, nosotros vamos siendo edificados en Él. Nosotros vamos creciendo en Él. Y ahí tiene que haber crecimiento, tiene que haber conocimiento. ¿Para qué? Para poder compartir, para poder saber quién es nuestro Dios y poderlo compartir a aquellos que Dios quiere salvar. También porque si no, ¿cuál es el fin, no? Pues ya sé quién es Dios y ya está, me porto bien como cristiano y ya está, y hasta que me muera, ya todo listo. No, y es para ser la red que atrae, que lleva a los peces a conocer a Jesucristo, a la familia de Dios, a la conversión, a que el Espíritu Santo los selle y puedan ser transformados por el poder de Dios. De eso se trata. Entonces, el conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. ¿A qué se refiere con esto? Una vez, o sea, los pleitos tristemente, entre doctrinas más fuertes y que todo el mundo está así como que a la expectativa, hasta riéndose tal vez, es en las redes, ¿no?, sociales. Y unos ponen, y es que esto es lo que dicen, no, pues estás mal, porque esto ya no, esto sí, y empiezan los problemas. Y un día le estaban contestando a una persona, eso ya fue hace como 3, 4 años, le estaban contestando a una persona, es que la Biblia dice que tenemos que tener cuidado de los débiles en la fe, por algún tema acerca de la tentación o de algo de caída. Tenemos que tener cuidado de los débiles en la fe. Y escriben otros que se supone que son cristianos, escribe otro, pues ya estuvo de que sean débiles, ¿no? Ya deberían ser maduritos, crecer. Yo leyendo, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Primero, bueno, el tema es que la Biblia habla de las dos cosas y por más que nosotros podamos decir, pues ya deberían madurar, sigue habiendo débiles en la fe y la Biblia no lo dice. Y tenemos que tener, ¿qué? Cuidado de ellos si somos maduros, porque tal vez nosotros somos débiles en la fe. En alguna parte, a veces fallamos en algo y nos causa cierta angustia el que tenga que hacer algo que va contra lo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, hay quienes pueden verme comer un pan de muerto en esas fechas y dicen, ¡ah, está comiendo pan de muerto! Y se espanten. Pero no pasa nada para mí, pero si yo sé que esas personas tienen un problema con eso, aparte de explicarles, si de todos modos mi explicación no trae para ellos paz, pues lo hago a un lado y ya buscamos una concha, ¿no? Ya está, no sabe igual, pero la cambiamos, no pasa nada. Pero hay quien incluso no puede comer sin orar o que sin que hayan orado en una comida y están así como que pueden estar 3, 4 horas esperando con el plato frío y no comen porque piensan que van a caer muertos, ¿no? O que va a pasar algo o condenación en sus vidas. Y ¿sabes qué? Tal vez nos podamos reír, pero nos podemos reír y tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que cuidarlos, a esas personas.
y orar más rápido, ¿sí? Orar más temprano, más pronto para que empezamos a comer todo bien. O sea, tenemos que tener un cuidado para todo. Entonces yo puedo decir, es que, mira, lo que pasa es que estás mal. Lo que tú estás haciendo no es bíblico. Es más, oye, ¿por qué tienes esa cerveza en la mano si eres hermano? No es pecado tomar. La Biblia dice que no es pecado emborracharse, apenas llevo 10, ¿verdad? Diría, y yo aguanto unas 20, ¿no? Entonces ya ahí le voy a parar. No, no, no se trata de eso. No, aunque fuera una, si para un hermano es un problema, tengo que tener cuidado con él. Y sabes qué, más también incluso porque a veces no tenemos cuidado de estar presumiendo que como sabemos de doctrina, a mí sí me gusta esto. Y lo hago de vez en cuando, porque tú no sabes con quién estás hablando. No sabemos con quién estamos hablando. Tenemos que cuidarnos, ¿sí? No, no solo por amor al hermano, sino por amor a Dios, que fue el que nos salvó. Si nos ha dado ese conocimiento tan espléndido de entender que sí puedo tomar, pero yo no sé de qué trasfondo viene mi hermano. No sé. Casi empezamos al tiempo, pero bueno, casi empezamos al tiempo. Pero vamos a pensar de esa manera, ¿sí? No se trata de decir, es que yo tengo este conocimiento, por eso te voy a decir, estás mal en esto, porque hay un tema que recurrentemente lo saco porque a mí me ha costado mucho conflicto el verlo, cómo lo han manejado en los últimos años. Estaba hablando últimos años, 10 años, y cada vez más estricto en ese sentido. Cuando yo, en mis comienzos en la palabra, yo llegué a la iglesia, llegamos a la iglesia, mi esposa y yo, vimos el libro, estamos viendo casi, libro por libro también, estamos leyendo capítulo por capítulo porque no sabíamos cómo leerlo, solamente lo leíamos capítulo por capítulo porque es lo más común, ¿no? Y quien empieza del Antiguo Testamento y lo avienta como a los 4 libros porque dice tanta sangre, no puedo con esto, ¿no? Y llegamos al libro de Malaquías y en Malaquías dice así: en esto, para darte un ejemplo acerca de esto, habla acerca de diezmos. ¿Por qué lo saco? Porque es algo que a mí en lo particular tengo un tema con la gente que se pone a pelear acerca de esto en donde sea, ya sea en la iglesia o en las redes, ¿no? Dice, yo leí esto, yo lo leí, no me lo leyó el pastor, no me lo leyó el líder, no me lo leyeron el discipulado, yo lo leí. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, esto es Malaquías 3:6, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Está hablando al pueblo de Israel. Malditos sois con maldición, les contesta Jehová, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y les dice directo. Dice, me habéis robado, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo lo leí. Y a mí me dice aquí, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y no tienes idea de la cantidad de explicaciones que he escuchado acerca de eso. Nadie vivió en ese tiempo de los que he escuchado, te voy a decir. Pero creo que son casi 4,000 años para haber vivido ahí. No, como 2,500 años. Nadie ha vivido en ese tiempo. Nadie de los que conocemos y que da explicaciones de esto ha vivido tanto tiempo. Sin embargo, he escuchado tantas explicaciones y a mí lo que me dijo
es, si yo no cumplo con Dios, yo le estoy robando. Nada más. Es que en ese tiempo, es que la nación, es que esto, es que lo otro. A mí me dijo eso. Me digan y me expliquen lo que me expliquen, a mí me dijo eso. Entonces, vienen y me dicen y me quieren convencer de algo y me dicen, es que tú no tienes que decir diezmo en la iglesia porque eso es del Antiguo Testamento. Digo, tal vez soy muy débil, pero yo leí diezmos, ¿sí? Yo leí diezmos. Y así de cualquier cosa, la carne de puerco, la carne de ciertos animales, el hecho de cubrirse la cabeza, de ponerse la falda, de hacer esto, hacer aquello. Hoy vamos a enfocarnos un poco, un tanto en la comida, en lo que dice, pero tenemos que verlo en nuestras actividades, acciones diarias aquí en la iglesia, porque nosotros podríamos decir, bueno, es que ya todos sabemos que podemos comer de lo que sea. Si quieres puedes cerrarme esta puerta un poquito, por favor. Podemos comer de lo que sea, ¿sí? Sí, pero no solamente se refiere a esto, porque esto lo tenemos que ver a través de todas nuestras acciones, actividades diarias en las que nos involucramos como creyentes y algo maduros con gente que apenas está conociendo al Señor y que créeme, el Señor los ama tanto que los ha traído a la iglesia, se ha presentado ante ellos y ellos lo que quieren es comer del pan de vida, no de las sabritas que les damos nosotros, ¿sí? Comer del pan de vida. Necesitan conocer a Jesucristo, ¿sí? No lo que nosotros creemos que es Jesucristo, porque yo me siento cómodo, porque yo tengo conocimiento, así que ya puedo verme con un tanto de desdén en la forma de comportarme delante de los demás. Eso es importante, porque Pablo lo está diciendo a una iglesia que lo está haciendo así, ¿sí? Que entre ellos ya hay fiesta todo el tiempo, pero no para bien. O sea, qué bueno que hubiera fiesta todo el tiempo. Dice que hablemos siempre con cantos e himnos espirituales, y nos podemos a cantar realmente himnos espirituales, o ponemos en manos de Dios todo el tiempo lo que hacemos cuando nos reunimos. O dice Pablo, se me hace que no se reúnen para lo mejor. Bueno, ese es el punto. Si en medio de 10 hermanos hay uno nuevo y está comenzando, todos tenemos que enfocarnos en qué queremos que conozca de Cristo esa persona, ¿sí? No importa que seamos mayoría los demás. ¿Qué necesita esa persona de Cristo? ¿Mi testimonio de salvación o el testimonio de Dios en mi vida? ¿Por qué? Otra vez, porque ellos necesitan el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Es Cristo, no hay otro. Necesitan a Jesucristo, no necesitan saber qué te gusta y qué no te gusta solamente, sino qué ha hecho Dios contigo, ¿sí? Eso es lo que necesitan saber. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Como le dijo al endemoniado, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué? Dice, yo quiero ir contigo, Jesús, le dice el endemoniado, una vez que ya no era endemoniado. ¿Sí? Yo quiero ir contigo, le dice, no, ve con tu familia, ve a tu tierra y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No cuentes, ya mira, ya estoy sano, estoy bien, qué padre, me iba a ir con Jesús, pero no, decidí quedarme aquí y ya ahora sí vamos a trabajar, vamos a ver por la familia. No, cuenta quién es Jesucristo, quién es Dios. La gente necesita saber quién es el Salvador, ¿sí? En el salvado, obviamente. De eso se trata. Y no ser tropezadero y empezar a poner un molde diferente al que debemos de tener. Tenemos que ver al Salvador. ¿Cómo detectas una persona débil en la fe? Pensando aquí en esto. Y si alguno imagina que sabe algo, no sabe nada, como debe saberlo, dice.
pero si uno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Por qué? Porque vas a escuchar esto. Vamos a escuchar esto. ¿Cómo sabemos si alguien tiene problemas? Bueno, si alguien es débil en la fe. Bueno, hay varias formas, ¿sí? Una tiene a veces ideas de otras iglesias que poco a poco el Señor les va revelando aquí al paso del tiempo, estudiando bien la Biblia como está escrita y no solamente sacando el contexto y empezando a espiritualizar las cosas. Y podemos pensar, pero ¿qué espiritualizar no es bueno? No, es malo, porque podemos darle tendencia muy fuera de lugar a cosas que son muy específicas y claras en la Biblia. Sí, muy claro. O sea, ¿por qué Jesús dijo esto? Es que esto significa, y las tres señales y las cinco, no. Significa lo que está escrito. Y todo tiene un porqué y todo tiene un momento, que claro que Dios se manifestó con mucho poder a través de instrucciones muy claras y comunes para gente clara, común y pecadora igual que nosotros. Así fue. Tenemos que conocer y entender. ¿Cómo vemos a esa persona? Bueno, a veces se va despejando las ideas aquí mismo. En ocasiones los podemos ver cuando nos reunimos, es más fácil de detectarlo. Inmediatamente se van por otro lado. O sea, tú les mueves poquito, le das poquita cuerda, ya nos fuimos, ya viajamos a otro país. Inmediatamente tenemos que cuidarlos. Y si yo me doy cuenta que, caray, yo empecé pero nos fuimos, vamos a regresarnos. Necesitamos enfocarnos. Pero el Señor. Pero Jesucristo. Pero Dios. Y venirnos de regreso. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado también cómo manejamos los temas con los demás, porque si nos gana más, por ahí tenía una imagen que mandaron donde dice que hay mucho cristiano mudo, que hablamos de política, hablamos de deportes, hablamos de todo. Es muy triste ver tantos cristianos mudos, nunca hablan de Cristo, saben de política, ciencia y arte, hablan con autoridad de las modas de la época, pero no tienen nada que decir acerca de el Hijo de Dios. Eso es triste, porque esto es lo que nos da pie a no tener cuidado con los débiles en la fe. Mejor hablamos de otra cosa y ya, nos quitamos de problemas. Débiles en la fe a una persona que recién está conociendo el Evangelio. Y recién, que te voy a decir recién, puede ser 1 año, puede ser 2, o puede ser más tiempo. El pastor Chuck Smith, el fundador de las iglesias Calvary, decía que hay bebés de barba y bigote, sí, o sea, de 30 y tantos, 40 años, sí, hay bebés muy grandes que tienen 40 años, 30 años en la iglesia, porque no han querido madurar, y necesitamos madurar. La palabra de Dios, ¿por qué las iglesias que hablamos de esto están hay menos gente que en aquellas iglesias en donde les motivan más y los animan más porque no están predicando a Jesucristo, no están predicando lo que predicaba Pablo. Pablo, ¿a quién predicaba? A Cristo crucificado. No, no predican, enseñan cómo ser exitoso como cristiano, cuando lo que necesitamos ser primero es humildes y mansos como cristianos, y eso no checa tanto con la idea de nosotros sin Cristo. ¿Cómo voy a buscar
un lugar donde me digan que yo soy un pecador cada semana que voy y que yo merecía el infierno cada semana que voy y que el Señor por su pura gracia y misericordia me salvó. Bueno, porque eso es lo que somos. Entonces no vamos a poder dejar crecer a Jesucristo en nosotros hasta que nosotros menguemos. ¿Sí? Dijo eso Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que Él crezca y yo mengue, yo disminuya. ¿Por qué? Porque el que se tiene que ver es Él. Entonces, ¿cómo encontramos a los débiles en la fe? Precisamente eso. No tenemos cuidado de que de repente ya nos fuimos por otro lado cuando tenemos que traerlos. ¿En qué lugar? Si tienes trabajo, si tienen trabajo secular, si su relación los 6 días de la semana son mayormente, aparte del domingo, son mayormente seculares, ¿por qué nosotros también le hablamos de lo mismo? O hablamos de lo mismo el día que nos reunimos y no traemos a Jesucristo a las pláticas para no ser tropiezo en lo que estamos comiendo todos. ¿Sí? Creo que queda un poquito claro, porque vamos más adelante, mira. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Este es el conocimiento que yo tengo, ese conocimiento que como cristiano tú tienes. Tal vez no todos los de aquí, tal vez algunos todavía batallan con un poquito, con algunas cosas en cuanto a los alimentos. Y sabes que se tiene que respetar y tenemos que platicar juntos o ver juntos cómo nos habla Dios a través de esto. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Qué dice ahí? Nada, ¿sí? Nada es en el mundo, nada, ¿sí? Y que no hay más que un Dios, solamente hay un Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual, perdón, 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿por qué menciona esto? Porque en aquel tiempo el emperador romano podía llamarse Dios, y era Dios, y él se sentía Dios, y de todos morían hasta comidos por gusanos ahí vivos, ¿sí? No los gusanos ellos, pero también los gusanos, ¿sí? Vivos, como Nerón en su momento, y otros por cuestiones de salud, ¿no? Pero ellos se sentían y se decían dioses. Y en ese tiempo la mayoría de la gente es su propio Dios. Somos amadores de nosotros mismos sin Cristo, la verdad. Y tenemos a nuestro propio Dios, lo vemos en el espejo cada día y casi lo adoramos, o sea, hacemos todo lo que deberíamos hacer para Dios. Sí los hay muchos. Pero para nosotros cristianos solamente debería haber un Dios. Y pensando en la idolatría ya nos podríamos ir más lejos, ¿no? Porque hemos hablado acerca de que un ídolo es todo aquello que toma el lugar que Dios debería tener en tu vida. Cualquier cosa. Esposo, esposa, hijos, dinero, propiedades, el carro del papá, híjole, ¿sí? O sea, cualquier cosa que pongas en medio, hasta herramienta, ¿sí? Cualquier cosa que pongas en medio, digo, en el lugar donde Jesucristo debería estar. El trabajo, ¿sí? Una posesión, algo, un pensamiento, algo que le quite deidad, su poder a Dios sobre tu vida. Que le digas, quítame todo Dios, pero esto, por favor, no. Lo primero que te va a arrancar, ¿sí? Si es que realmente le amas y sabes que Él va a hacer lo que te conviene. Ten cuidado, porque sí, lo quita. Entonces, cualquier cosa puede ser un ídolo, pero aquí precisamente se refiere a esos ídolos creados y a los que se les venera y se les sacrifica. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate en esto. Malos deseos, avaricia, impureza, fornicación, pasiones desordenadas, que es idolatría. Tal vez no lo habíamos visto así, pero lo podemos ver de esa manera.
Todo puede llegar a ser idolatría. ¿Por qué? Porque vivimos para eso. Es nuestro ídolo. Es alrededor de lo que nos movemos, ¿sí? Y a veces le sacrificamos más a ellos porque le invertimos más a ellos, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, a esos ídolos que a Dios. ¿Sí o no? 1 Corintios 5:11, también lo recordando de unas semanas atrás, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, para ver lo serio del tema de la idolatría, que fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, dice, o avaro o idólatra, con el tal ni aun comáis. Y entonces les dice: y ustedes ya están sin darse cuenta, tal vez idolizando el alimento, no lo han dejado, y por comerse un pedazo de carne no puedes ver el corazón de la otra persona. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué puede ser? ¿Sí? ¿Qué sucede en esa situación? Pablo les está llamando la atención acerca de esto, y dice: para nosotros, sin embargo, en el versículo 6, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nada más hay un Dios, y ese Dios no se ve. Nadie ha visto jamás a Dios, dice la palabra, sin nadie. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas en Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que hay pudo haber sido hecho, ¿sí? Eso lo sabemos. Colosenses capítulo 1, ¿sí? También. Y nosotros por medio de Él. Tenemos un principio en Dios, pero necesitamos confiar y creer en Él, entender quién es nuestro Señor y Salvador, para tener también un fin en Él. Somos de Él, somos para Él, ¿sí? Y de esta manera lo menciona enseguida. Pero, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, que hay un principio, Dios, un solo Dios, Jesucristo, en Él somos, por Él somos. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Ojo, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es algo así como: también como cristiano puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque me dijeron que no hay problema, y escucha lo que quieras. Pero te digo otra vez, el ejemplo más claro es el alcohol, ¿no? Las drogas, tal vez, porque es algo que es evidente que trastorna. Pero hemos hablado de la música. Yo no estoy en contra de que escuches cualquier tipo de música, excepto el reggaetón, ¿sí? Ahí sí, pero cualquier tipo de música. Pero ve lo que es y para lo que edifica. Ahora, si te mueve, así como el alcohol, si te mueve a situaciones que el Señor quiere decirte: ya te saqué de ahí, ya ni la recuerdes, olvídate de eso, vuelve, ¿sí? Pues ¿para qué? ¿Para qué meterte en música de ese tipo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero tengo 50 años, 50 años. A mí todo el tiempo me ha gustado la música, todo el tiempo. Pero a veces me pongo a escuchar música de la que escuchaba antes, y por fin le estoy entendiendo la letra después de 30, 40 años, y te dices: no inventes, qué tonterías, en serio, qué tonterías, ¿sí? Y uno cantándolas como, digo, bueno, edifica. Digo: ay Dios, perdóname también por eso, ¿sí? Y pues vamos a caminar con el Señor, regresemos, ¿no? Tenemos que estar acá, y no que sea pecado escuchar. El problema es que te mueve cosas que ¿para qué? Tenemos que traerlas aquí, ¿no? El Señor tal vez ya le había pedido perdón por eso, y quedo enganchado ahí con ideas, y digo: no, ¿para qué? ¿Sí? Situaciones, las fiestas, las reuniones. Cuando hablo de Cristo me callan, pero entonces sigo yendo, pero ya mejor no hablo de Cristo. Bueno, entonces ¿qué te dijo el Señor? Pues mejor
pues hazte a un lado. Si no te escuchan a ti lo que crees, créeme, vas a terminar regresando, pero no a Cristo, regresando, pero al mundo. ¿Sí? Es bien fácil caer nuevamente en sus garras, bien fácil. Digo sus garras porque el gobernador de este siglo, el gobernador de este mundo es Satanás. Fíjate lo que Daniel, en el libro de Daniel, dice acerca precisamente, un tema acerca de esto, dice: y tú y su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer de delante de ti vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y así es como nosotros, lo contrario, esto es lo que deberíamos hacer, recordar que en las manos de Dios está nuestra vida. Entonces yo tengo que buscar la honra de mi Señor, porque aparte de eso, aparte de que están en su mano mi vida, finalmente Él me dio vida, porque yo estaba muerto. ¿Sí? ¿Estaba muerto en qué? En mis delitos y pecados. Yo estaba muerto y Él me dio vida juntamente con Cristo, y eso fue por gracia, solamente por gracia. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Qué hacemos con nosotros en nuestra vida? Tenemos mucho conocimiento, ya somos bien doctos en teología, pero la misericordia tal vez no llega a nuestra vida, tal vez no ha estado ahí en nosotros, y si nosotros no nos ejercitamos en la piedad, pues ¿de qué sirve de saber mucha doctrina si no respondemos como el Señor nos lo pide? Pero mirad, dice, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es cierto, la verdad libera, la verdad te da libertad, pero ¿cómo la utilizamos? ¿Sí? Tenemos que bendecir a nuestros hermanos. Tenemos que bendecirles cuidándolos, y aunque se nos hace agua la boca con lo que pudiera comprar, no, yo descanso en Jesucristo porque mi plenitud está en Él, mi gozo está en Él, y mi responsabilidad es mi hermano, siempre mi hermano. Lo mencionaba en algún momento, tal vez me puedan decir, oye, pero eso es muy extremo, porque la Biblia, bueno, tal vez soy débil en la fe, tal vez necesito que me cuides, tal vez necesito que me cuiden. Enséñenme con la Biblia y yo voy a aprender con la Biblia. Aprendamos con Jesucristo, ¿sí? Juntos. Romanos 14, 1 al 3 dice: recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ojo. Es que tú crees, pero yo te lo digo, mira, aquí está. No. Ay, hermano, ven, vamos a platicar, vamos a orar un ratito, ¿no? Tal vez el Señor en la oración te dice: déjaselo a Dios. Tú háblale, muéstrale si algún día, oye hermano, pero ¿por qué tú crees otra cosa? Y Él te lo pregunta. Mira, vamos a leer, vamos a orar y que el Señor nos revele. Y ahí es donde el Señor va a obrar de esa manera. Dice, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es el punto importante. Somos del Señor y tenemos que no juzgarnos, pero tampoco contender, sino al contrario, cuidarnos uno al otro, porque eso es el fin de estos versículos. Dice, volviendo otra vez a 1 Corintios, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, y es que ese es uno de los temas más importantes. Si alguien que llega nuevo a la iglesia, alguien
que tiene poco tiempo que nació en la iglesia, ya te vio a ti en la iglesia y te ve caminando y comportándote como llevándote con los demás, saludándote con los demás, vas a ser, aunque no quieras, aunque tú en tu corazón dijeras, ojalá y nadie se fije en mí porque yo no puedo ser ejemplo de nadie, el ejemplo tiene que ser Jesucristo, pero de todos modos vas a ser ejemplo de Él, de una u otra manera, de esa persona, ¿sí? De ese hermano o hermana que llegue. Entonces, seguimos teniendo responsabilidad. Debemos de, si se nos acercan a nosotros, es llevarlos a Cristo todo el tiempo. Es importante. ¿Sí? Llévalos a Cristo. ¿Sí? Todo lo demás lo vamos a saber en las noticias, en internet, en Google, en donde sea. Pero a Cristo, tú que te has sido salvado, necesitas compartir a Cristo. ¿Sí? Necesitamos dar ese alimento que da vida eterna, el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Dice, pero el segundo te advierte que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y otra vez, empezamos el viaje y ya estamos en otro país. Y no, tráetelo de vuelta, vénganse de regreso. O sea, necesitamos estar en Cristo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, ojo, esto es serio. Pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y entonces ya, ¿por qué? El riesgo es este. Es que cuando venían con hambre y se pudieron saciar con las migajas o con las frituras que les dimos y empezaron a sentirse llenos con eso, pues ya con eso se quedaron. Con eso nos quedamos. Y pues la idea no es quedarnos con eso, es al contrario. Vamos a entender qué es ser parte del cuerpo de Cristo, qué es ser parte de su iglesia, qué es ser parte de ese grupo de personas por los cuales Él murió y derramó su sangre para darles vida eterna. Y para que afecten cada área de su vida, ¿sí? El entender que tenemos una identidad en Cristo. Ya no somos los que éramos, ya somos hijos de Dios. Tenemos el derecho, pero aparte es real, somos hijos de Dios como creyentes. ¿Y qué es ser hijo de Dios? ¿Vivir igual que siempre? ¿O aceptar esa transformación que el Señor trae cada día a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿Qué es? De otra manera, no me doy cuenta que yo sigo con fe, yo sigo teniendo fe, tengo conocimiento, pero menosprecié tanto ese conocimiento que hice que cayera mi hermano y pequé contra Dios. Por eso es que dice Pablo muchas veces, varias veces lo repite, ¿sí? Que tengamos cuidado de no confiar en nuestro conocimiento, ¿sí? O sea, no seas sabio, ¿qué? En su propia prudencia, en su propio conocimiento. Tenemos que buscar qué dice Dios acerca de esto. De primera mano, no lo que me hayan leído. El primer consejo así que me quedó y me hizo ruido mucho tiempo y todavía, aún hoy, porque pues, por eso se lo voy a decir, es en el primer discipulado que tuvimos ya hace más de 15 años, nos dijo el instructor, el maestro, lo peor que puedes hacer después de no leer tú mismo la Biblia es dejar que alguien más te la cuente, ¿sí? Necesitas abrir la Biblia, necesitamos leerla juntos, aprender juntos. Y si yo me equivoco, no gritarme desde allá, ¿no? Pero al final, oye, créeme, y creo que lo saben los que ya caminan de un tiempo para acá con nosotros, puedo subirme la siguiente semana y decir, ¿sabes qué? Te dije mal esto, es de esta manera.
pero vamos juntos a leerla. Todos saben qué sigue la siguiente semana, sigue el capítulo 9. Ponte a leer el capítulo 9, ¿sí? Y rétame en lo que voy a decir, ¿sí? Para que sepas tú de qué vamos a hablar. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto es lo que se llama, lo podríamos considerar como lo que se llama hipérbole. Hipérbole es una exageración de un tema con el fin de que entendamos la importancia del mismo, ¿sí? Y puede ser, no comeré carne jamás, puede ser delante de él, claro, ¿no? Pero quiere decir mientras entiende, o sea, pero lo que Pablo te quiere decir es, de este tamaño es el riesgo. Y de este tamaño, dijo Jesús, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, mejor le sería, ¿qué? Amarrarse una piedra de molino. Imagínate el peso de la piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. O sea, mejor sería eso que hacer caer a un pequeño. Por eso mismo no es debemos, no. Necesitamos escuchar a Dios y responder de acuerdo a su instrucción cada día. Porque Él ya nos salvó, o sea, no es Dios me va a castigar, Dios me va a mandar al infierno, no es el Señor me ha dado esta instrucción, yo necesito corregir. Y Señor, creo que hice lo contrario, perdóname y ayúdame a tener sabiduría, discernimiento para poder hacer lo que es correcto. Para gloria tuya, porque tú lo mereces, porque eres digno. Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor, porque tú me salvaste, porque tú moriste por mí, ¿sí? Porque tú derramaste la sangre por la que fui comprado y fui limpio de mis pecados, por eso, ¿sí? Esa es la razón. Leemos nada más, si me pueden acompañar en Romanos capítulo 14, vamos a leer una porción ahí que solamente para acentuar un poquito más este tema. Y te digo, no te quedes en el tema de la comida, quédate en el tema, en cualquier tema que no vaya de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. Otra vez, tenemos toda la semana para que, digo, ¿quién de aquí se anima a decir si tiene o no tiene televisión? Primero le pregunto, ¿quién no tiene televisión aquí pantalla, aquí en la iglesia? Nadie va a levantar la mano, todos tenemos. Les voy a preguntar también, y aquí si no quieren no me contesten, ¿quiénes de aquí no tienen sistema de streaming o de cable, o por lo menos televisión abierta, que es de lo peorcito que hay? Porque los comerciales están, y sobre todo si tenemos niños en casa, ¿sí? Está mal. Bueno, todos lo tenemos. Yo les preguntaría, ¿quién no la aprendió en esta última semana? Que levanta su mano. Yo no la aprendí. Radio. ¿Tú no la aprendiste? Mira. ¿Y qué tal la pantalla? ¿Tampoco? Ok. Aplausos, eso es bueno. Ahora, fue porque no pudiste, no porque no quisiste. Ese es el punto. Tenemos todo para desviarnos, tenemos todo para estar en el mundo, ¿sí? Si no ponemos música nosotros, el vecino la pone, ¿sí o no? Y tenemos la música todo el tiempo. Si nosotros no decimos las palabras, salta a la calle, o a la tienda, o a donde quieras, y escuchas hasta lo que no, o sea, lo que antes, incluso sin Cristo, uno se le hacía difícil decir, ahora lo escuchas hasta en las niñas de 12 años, 10 años, ¿sí? Más pequeños, es cierto. O sea, el mundo está ahí. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? Necesitamos cuidarnos, vernos como débiles, y si nos sentimos maduros, cuidar a los demás, ¿sí? Todos, unos a otros, enfocarnos en Cristo, animarnos a seguir en la fe. Es lo que hacían los cristianos de los primeros, los de la iglesia primitiva, es lo que hacían. Dice, ¿por qué? Por ahí están de los poquitos escritos que hay, dice, ¿por qué
quieren que los detengamos o que los persigamos si lo único que hacen es reunirse en la madrugada antes de irse a trabajar para orar y animarse unos a otros a no transgredir las leyes, ¿sí? Así como, o sea, eso es lo que hacían, animarse a confiar en Jesucristo. O sea, ellos lo interpretaban como lo interpreta mucha gente cuando hablan de los cristianos. Ay, es que ellos se creen que son mejores o se portan muy bien, o sí, pero la idea no es esa. La idea es animarnos a creerle a Cristo, hacer que si somos cristianos, dice primera carta de Juan, ¿sí? Que dice que le conoce debe andar como él anduvo. El que dice que le conoce, o sea, yo conozco a Jesucristo, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, debe andar como él anduvo. Ese es el punto importante. Romanos capítulo 14, versículo 14 en adelante, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, no es que esté mal los temas que a veces tratamos, el punto es con quién los estoy tratando, ¿sí? O lo que estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, a quién invité, a quién estoy cuidando. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No porque no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso es importante, ¿sí? Es el centro. O sea, tengamos cuidado con los hermanos, unos con otros. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si yo cuido a mi hermano en cuanto a su fe, yo estoy agradando a Dios y estoy cumpliendo la ley de Dios, ¿sí? Llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida o de los deseos o de las intenciones, ¿sí? Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y de eso se trata, hermanos, de recordar que lo que dice aquí, por quien Cristo murió, dice: nosotros somos de Cristo, al igual que el otro hermano que llegue. Entonces tenemos que ver qué quiere Cristo que yo le dé. No solamente, les digo, venimos todos tenemos que tener esa misma hambre, todos necesitamos el maná del cielo, todos necesitamos el pan de vida. Todos, el que diga que no es mentiroso, pero también ya está en riesgo de apartarse del Señor. Todos necesitamos al Señor, pero más algunos que apenas vienen con hambre. ¿Sabes qué? Los que han pasado por alguna situación difícil últimamente, aunque los hayas visto 10 años en la iglesia, si se perdieron a una persona, si les hicieron algún fraude, si tuvieron algún problema serio, tal vez su fe se ha debilitado, no que se haya perdido, pero necesitamos acercarlos al Señor, ¿sí? Y más que un consejo, que es bueno si viene del Señor, la oración. Anímate a acercarte a tu hermano y orar por él, a tu hermana y orar por él. Hermana con hermano, hermano con hermano, ojo, parejas, ¿sí? Eso sí, cuídense mucho en ese sentido. Oren unos por otros. Acuérdate de tu hermano, a quien te traiga Dios a la mente, ora por él, sobre todo si no lo has visto, ¿sí? Ve por eso y que nos dé sabiduría el Señor. Ese es el reto, ¿no? El Señor, danos sabiduría para saber cuál es el tema en esta ocasión, cuál es el tema de esta reunión, qué es lo que tengo que hacer. Si veo que mi hermano, recuerda esto, no se trata de edad, porque hay quienes vienen a conocer al Señor a los 60 años y tú tal vez tienes 15 o tienes 20 y tienes más conocimiento del Señor que Él, pero claro que por edades a veces nosotros vemos el respeto, y sí, debe de haber respeto, pero si seguramente tú le puedes enseñar quién es el Señor a esa persona. Y tenemos que ver por eso, no solamente dejarnos llevar
por la apariencia, sino si yo escucho y veo que no me checa, decir, oye hermano, pero creo que la palabra dice esto, o hermana, creo que la palabra dice esto. No para debatir, no para contender, para edificar, para regresarnos a Cristo. Amén. De eso se trata esta parte. Y Pablo le dice, la iglesia necesita a Cristo. La iglesia necesita cuidarse unos a otros. En la iglesia hay maduros y hay débiles. ¿Sí? O sea, puede haber ya gente de años o nuevos, o que hayan batallado para conocer al Señor, pero eso es lo que hay en la iglesia y tenemos que creerle al Señor y confiar en Él. Vamos a orar para terminar. En alabanza, Señor, te doy gracias por este tiempo en tu palabra, Padre, y te ruego, Señor, que cada uno guarde su corazón. Señor, que te ruego por sabiduría para todos, por el discernimiento necesario para poder ver en el hermano, Señor, aquel que tú amas y cuidarlo, Señor, de parte tuya. Darle lo que tú quieres, Señor, y bendecirle de esa manera, Padre, acercándolo más a ti. O si es a mí, Señor, te doy gracias porque me pueda, porque tú pongas al lado mío para que me acerquen más a quien eres tú. Bendecir tu nombre, exaltarte porque eres digno, porque eres bueno, porque eres fiel, porque no fallas, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque en Jesucristo nos diste vida eterna, Dios. Señor, bendice a mis hermanos y aquellos que hoy no pudieron estar, Señor, guárdales, Señor, guárdales en la fe del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie, por favor, para terminar en alabanza.